Buenos días chicos, nuevamente un video más. Vamos a ver la parte 3, o la tercera parte de biomoléculas orgánicas. Como siempre, sobre todo en esta parte del temario, tenemos que analizar la parte bioquímica de los aminoácidos, ¿no? Anteriormente ya habíamos hecho lo mismo con, con los carbohidratos, con los ácidos grasos. Esta vez nos toca los aminoácidos. ¿Y por qué es importante? Pues porque la mayoría de las funciones de las proteínas depende mucho de las propiedades de la estructura y demás detalles de los aminoácidos. Entonces, vamos a empezar. Yo soy vuestro profe Harold y vamos a arrancar con esta parte de biología. Entonces, tenemos que las proteínas toman ciertas denominaciones, ¿no? ¿De dónde viene la palabra proteína? Viene del griego proteos, que significa preeminente, ¿no? O sea, algo importante. Y se refleja en la realidad, ¿no? Porque justamente dice que son las más abundantes entre todas las biomoléculas y que tienen una distribución más amplia en la célula. Casi toda la célula, entonces, suponemos, deducimos y seguramente vamos a confirmar al momento que hagamos estructura celular que el componente principal son las proteínas. Por eso a las proteínas se les suele llamar también maquinarias celulares. Es un nombre bien merecido. Están conformadas por 4 elementos, en general, ¿no? Por eso es que se les llama cuaternarias, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ocasionalmente, y lo vamos a ver también en la estructura, si se agrega azufre, bueno, estamos hablando de lo que son las queratinas. Si se agrega fósforo, caseína, vitelina. Claro que el azufre y el fósforo en general no es que se agregan de por sí, sino que probablemente haya aminoácidos que tengan esta composición con azufre y con fósforo y que ellos son los que le dan esta, esta composición, ¿no? Ahora, respecto al peso molecular, hay que ver primero un detalle. Las proteínas sí son estrictamente polímeros, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como en el caso de los ácidos grasos, que los ácidos grasos pues no eran, por así, bueno, no eran monómeros estrictamente de lo que son los lípidos, porque los lípidos tenían otro tipo de componentes, por ejemplo, alcohol, etcétera. En cambio, las proteínas sí, netamente están formadas por aminoácidos, ¿no? Que se unen en cadenas, etcétera. Vamos a ver la estructura también. Y de hecho poseen un alto peso molecular. Eso es importante. ¿Por qué, profe, alto peso molecular? Pues porque los aminoácidos también están formados por moléculas, a su vez, y como se juntan varios aminoácidos, contamos en de miles en miles, pues es obvio pensar que tienen alto peso molecular, ¿no? Y como tienen alto peso molecular, es evidente que si yo dibujo la membrana celular aquí, yo tengo aquí una proteína, ¿no? Una proteína. No va a poder pasar la membrana. ¿Por qué? Porque es enorme, es grande y la membrana solo admite, por ejemplo, compuestos de este porte, más pequeños, ¿no? Esa es la famosa permeabilidad de membrana. Entonces, por lo general, no van a lograr pasar la membrana. ¿Hay proteínas que pasan, profe? Sí hay. Pero las más grandes generalmente son estructurales y no llegan a pasar la membrana. Bien. Entonces, hay que ver ahora un aspecto importante, la multifuncionalidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a que las proteínas cumplen diversas funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se deben estas funciones? Sobre todo a que las estructuras moleculares de las proteínas tienden a ser ilimitadas. ¿Por qué, profe? Porque un aminoácido que está unido a otro aminoácido que está unido a otro aminoácido puede tomar muchas formas y lo vamos a ver más adelante. Puede que sea una cadena así, puede que la cadena se doble así, puede que la cadena
haga un doblez así y luego así, etc. Formas ilimitadas. Por eso. Ahora, ¿cómo interviene eso? Que como tiene hartas formas o estructuras ilimitadas, cada estructura es definida. Cada proteína posee una estructura definida. ¿Eso qué le permite? Realizar una función definida y específica. Entonces podrías hacer aquí una igualdad. Una estructura determinada, un número determinado de estructuras es proporcional a un número determinado de funciones, ¿no? Cuantas estructuras haya, cuantas funciones variables cumple la proteína. Y aquí una parte que ya lo vamos a ver cuando hagamos ácidos nucleicos. Como las proteínas son codificadas por los genes, ojo, bueno, un pequeño adelanto. Acá tienes ARN mensajero. Es un adelanto, ¿no? Hay un proceso que se suele llamar traducción. Acá va a estar la subunidad ribosomal mayor, la subunidad ribosomal menor. Y aquí van a estar viniendo aminoácidos. Y va a resultar que de aquí sale una cadena de aminoácidos, ¿no? No es estrictamente una proteína, en realidad es una cadena de aminoácidos. Para que sea proteína, tiene que cumplir algunos requisitos. Pero a eso se refiere, ¿no? Que las proteínas, al estar codificadas por genes, ¿no? Bueno, lo vamos a ver también. Un gen está compuesto generalmente por codones, que son bases. Y es como una fórmula, ¿no? Cada proteína entonces tiene una determinada fórmula. Tiene una manera de traducirlo en idioma del ADN. Entonces, como hay una manera específica de traducirlo, obviamente tienen harta especificidad. Ahora, además, las proteínas poseen formas, eso es importante, formas y superficies que permiten interacciones selectivas con otro tipo de moléculas. ¿Cómo es eso? Que si yo tuviera una molécula así, esa molécula tiene una forma definida y a la vez va a tener una superficie. Si esto fuera una enzima, ya que las enzimas también son proteínas, aquí sería el lugar ideal para que venga el famoso sustrato, ¿no? Y se, se acelere la reacción química, ¿no? Determinada. Entonces, ¿es importante la forma de las proteínas? Sí, y son muy variadas. Aunque lo vamos a ordenar de acuerdo a la estructura, de acuerdo a los gráficos que vamos a ver más adelante. Y la superficie también es importante, ¿no? Ojo, que en la superficie de las proteínas van a haber ciertos aminoácidos. Y esos aminoácidos van a reaccionar con otros aminoácidos. Entonces, ¿es importante? Sí. Por eso, un pequeño corolario, perdón. Las proteínas dan forma y estructura a las células y dirigen casi todos los procesos vitales. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. No te olvides que si tú tienes la membrana celular, una gran parte de la membrana también viene a ser proteínas. Proteínas grandes, pequeñas, etcétera. Proteínas. Entonces sí da forma, sí da estructura también a las células y dirigen casi todos los procesos vitales porque intervienen en gran parte de la fisiología celular. Bien, ahora vamos a ver la parte de aminoácidos. Entonces, un aminoácido obviamente es más o menos de esta forma, ¿no? Hay un carbono, ajá, ¿cómo se le llama al carbono que tiene 4 constituyentes diferentes? Carbono
quiral o también carbono asimétrico. ¿Se acuerdan, no? Lo que hacíamos cuando vimos la parte de estereoquímica. Ahora, aparte de eso, ¿qué sucede si yo a este carbono lo pongo frente a un espejo? Una estructura de Fischer. Ya saben cómo es una estructura de Fischer, ¿no? Si el OH está a la derecha, ¿qué tipo es? D. Si el OH está a la izquierda, ¿qué tipo es? L. ¿Cómo se llamaban a esto? Estereoisómeros. ¿Qué tipo de isomería es? Isomería óptica. Breve repaso. Los aminoácidos tienen, o casi todos tienen esta forma, es decir, tienen carbonos quirales o también llamados asimétricos. Y por ende, cuentan con estereoisómeros D y L. Entonces, ¿qué significa el término aminoácido? Pues es cualquier molécula que tiene un grupo amino y que tiene un grupo ácido. Por lo general, se refiere a qué? A ácidos carboxílicos alfa amino. Lo vamos a ver ahorita en un gráfico. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos aminoácidos hay? Más o menos el conteo está entre los 60 hasta los 250 aminoácidos. Puede variar la cifra, ¿no? Constantemente se va actualizando. Esta es la forma de un aminoácido común y corriente. Ahora, nomenclatura de ácidos grasos, o mejor dicho, nomenclatura de lo que vienen a ser los ácidos carboxílicos. Si este es el carbono 1, de acuerdo a la nomenclatura, ¿cómo se llama el carbono que está al lado del carbono 1? Carbono alfa. Carbono alfa, al lado del carbono 1, carbono alfa. Entonces, ahora métete en tu cabeza. Cuando hablo de aminoácidos, ¿a qué tipo de estructura me estoy refiriendo? A un alfa aminoácido. Justamente, ¿no? Por la cuestión de la nomenclatura. Y tiene componentes. Por ejemplo, aquí yo que veo el grupo carboxilo. Aquí a quien veo ya está con nombre grupo amino. Este H también se le suele llevar acá y bueno, se le puede llamar también sustituyente H, ¿no? Y la famosa cadena lateral que tiene una importancia enorme para nuestro estudio. ¿Cuál es la parte variable del aminoácido? Este es el símbolo de variable. La cadena lateral. Entonces, ¿por qué la denominación de carbono alfa? A modo de repaso. Recordamos la nomenclatura de ácidos grasos. El carbono alfa, justamente el que estamos marcando acá, el carbono alfa, es el carbono adyacente al carbono del grupo carboxilo, sobre el cual ¿quién se enlaza? El grupo amino. ¿Qué tipo de aminoácidos entonces componen las proteínas? Ah, es una pregunta interesante. ¿Te acuerdas lo que estábamos haciendo acá? ¿Verdad? Yo te hago la pregunta, ¿hay algún OH unido al carbono quiral aquí? No. Ah, profe, entonces, ¿quién hace las veces de OH? El grupo amino. Entonces, si yo dibujara hacia algo veloz, tengo H, tengo el grupo amino aquí. ¿A qué lado está? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¿A qué tipo será entonces? L. Será de tipo L. Listo. Entonces, ¿cuál es la regla? Por lo general, los aminoácidos que componen las proteínas son de tipo L. Donde el carbono alfa, justo lo que estamos revisando ahorita, es un carbono quiral. ¿De dónde viene la denominación L? Proviene del parecido que tiene los aminoácidos con la estructura del L-gliceraldehído. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, acá tengo al gliceraldehído y fíjate, estructura de Fischer, ¿verdad?
¿Dónde está el OH? A la izquierda. Entonces, ¿qué será? L, profe. Bacán. Si tú comparas, por ejemplo, el aminoácido alanina, ¿dónde tiene el grupo amino? A la izquierda. Entonces, ¿qué será? L. Moraleja. Si el grupo amino se ubica a la izquierda en la estructura de Fischer, entonces es un L aminoácido. Si se ubica a la derecha, obviamente va a ser un D aminoácido. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es más común en la naturaleza, profe? Los L aminoácidos. L, como siempre, es más común. Ya lo habíamos visto incluso, les hice un pequeño adelanto en la segunda clase, ¿no? Algo muy general sobre la estructura. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que es el aminoácido glicina. El aminoácido glicina tiene una particularidad, por ejemplo. Aquí está su estructura. Este viene a ser el carbono quiral. Ustedes saben ya que al carbono quiral se le suele poner un asterisco. Y si se dan cuenta, no tiene los 4 sustituyentes. ¿Eso qué significa? Que no es quiral. No es quiral. Ah, entonces, moraleja. Solo la glicina no posee carbono quiral y como no es quiral, por tanto, no presenta configuración D y L, es decir, no tiene enantiómeros. A modo de repaso, ¿te acuerdas, no? De alanina. Para nuestro caso, ¿quién va a ser las veces del OH? El grupo amino. ¿Cómo se refleja en un espejo? Así, a la izquierda, y por tanto la estructura va a ser L. Listo. Entonces, ¿qué te dice? Que los D aminoácidos son poco comunes. Pero, profe, ¿dónde encuentro D aminoácidos entonces? Bueno, hay un concepto que no hemos hecho porque, bueno, no lo he considerado importante, te lo menciono. Hay algo que se llama mezclas racémicas. ¿Qué es una mezcla racémica? Es una mezcla de D y L, D y L estructuras dentro de una disolución. Si estas están en la misma concentración o proporción, en igual concentración o proporción, yo como le llamo a esa mezcla, mezcla racémica. Por eso te dice que algunas bacterias suelen tener enzimas que se llaman racemasas. ¿Qué hacen las enzimas racemasas? Interconvierten un aminoácido L en D. Es decir, si yo acá tengo L, 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 eso fácilmente pasa a D, D, D. ¿Quién hace posible eso? Las enzimas racemasas. ¿En qué tipo de organismo? En las bacterias. Listo. Entonces, corolario, las proteínas son polímeros de alfa L aminoácidos. Alfa L aminoácidos. Alfa L aminoácidos. Y por tanto, las propiedades y funciones de las proteínas dependen de las que posean sus aminoácidos. Ojo con esto. ¿De quién dependen las propiedades y funciones de las proteínas? De las propiedades y funciones que tengan los aminoácidos que componen a dichas proteínas. Y también de la estructura. Entonces, otra vez, ¿qué tengo acá? La cadena lateral. Como ves, el grupo amino siempre a la izquierda. Estamos hablando de un L aminoácido, obviamente. El grupo carboxilo a la derecha y el carbono quiral, ¿no? Carbono alfa, para este caso. Entonces, en tu ficha, en los libros, vas a encontrar que siempre te hablan de 20 aminoácidos importantes. Esos 20 aminoácidos importantes son los famosos aminoácidos estándar. ¿Cuántos son? 20. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica de que esos 20 se encuentran en casi todas las proteínas, ¿no? ¿Te acuerdas la primera clase incluso? Cuando hablábamos
de los 20 elementos que se encuentran en todos los seres vivos, ¿no? Es parecido. Estos aminoácidos estándar se encuentran en todas las proteínas. Obviamente todos son alfa L aminoácidos. ¿Qué los diferencia? Creo que eso es lógico. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era el grupo más variable? La cadena lateral, el R. Y por tanto, su clasificación se da en base a ¿qué? A la cadena lateral. Los 20 aminoácidos se clasifican de acuerdo a la cadena lateral. ¿Y qué hace la cadena lateral? Brinda, ojo acá, brinda estructura y propiedades. Brinda estructura y propiedades. ¿Qué tipo de interacciones tiene la cadena lateral R? Por ejemplo, tengo un aminoácido acá que tiene un R1. Tengo otro aminoácido acá que tiene un R2. Listo. Dice, interacciones intramoleculares. Cuando esta cadena lateral interacciona con el mismo aminoácido, interacciona con su mismo aminoácido. ¿Qué tipo de interacción es esta? Intramolecular. Intramolecular. Profe, ¿y cómo se le llama cuando interaccionan con otras moléculas, ¿no? O sea, con otras cadenas laterales. Cuando este interacciona, por ejemplo, con este, ya pasa a tomar el nombre de intermolecular. Inter, ¿no? Entre otras moléculas. Es un poco de teoría. Ahora, hay algo importante acá, estructuralmente hablando. El caso de la prolina. La prolina es un aminoácido. Vamos a ver su estructura de aquí a un rato. ¿Cómo es su estructura? Dice que el grupo amino, o sea, este grupo amino, está fijo a un anillo. Ah, profe, acá está el anillo. Mire el anillo. En su átomo de carbono alfa. ¿Cuál es el carbono alfa? Bueno, el carbono alfa está acá. Acá está el carbono alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que esta estructura cíclica le brinda una resistencia y rigidez adicional. O sea, es rígido. Ese aminoácido es rígido. Y se le suele llamar, porque esto tiene un nombre, esa estructura cíclica, ese se le llama el famoso grupo imino. Por tanto, ¿cómo se le suele denominar a la prolina? Iminoácido. Ahora, profe, ¿qué tiene que ver que la prolina tenga resistencia y rigidez adicional? Tiene que ver mucho. Te dije que son cadenas de aminoácidos. Entonces, ponte. Acá hay prolina, acá hay prolina, acá hay prolina, acá hay prolina. Si me dice que da resistencia y rigidez, ¿tú crees que esta cadena yo la pueda doblar así, con facilidad? No. ¿Por qué? Porque está la prolina, que le da resistencia y rigidez. Ah, tómala en cuenta. Entonces,